No sé cómo anda en casa a la hora de que alguien hace un pedido. Veo que siempre hay pedidos y pedidos, ¿no? A la hora de hacer pedido, ¿quién es el que más insiste que se cumpla su deseo? Por lo general, cuando la esposa quiere algo, necesita algo, trata al esposo de cierta forma que no lo hace siempre. Y entra y dice, hola mi amor, y ya cuando le dijo así, el esposo ve como que se pone alerta, ¿no? Sentate, ¿qué querés comer?
el pedido ya medio fuerte el pedido, ¿no? O cuando el esposo necesita algo, ¿no? Y le quiere pedir a la esposa, ya enseguida cambia la voz, se pone medio romántico, ¿no? Y le quiere pedir algo. La hija cuando necesita algo, y la madre le dice, tenés que pedirle a tu papá. Y enseguida ya se trata de idear una estrategia, ¿no? Y viene y lo abraza de atrás. Y le pregunta por el trabajo. Nunca le pregunta. El hijo cuando necesita algo de la madre, ¿no? Y siempre uno trata de idear una estrategia para lograr el pedido. Y si el pedido no es realizado, ¿qué hacen las personas? Por lo general, insisten, hasta que alguno logra su cometido. Pero no siempre sucede así, casi siempre también, por otro lado, hay algunos que desisten de su pedido. Y en el ámbito espiritual pasa también algo parecido, por eso quiero llevarlo a esta parábola. En Lucas capítulo 18 dice la palabra del Señor lo siguiente: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Gloria a Dios. Esta parábola debe leerse teniendo en mente el ámbito oriental. No podemos imaginar esta parábola con nuestro tiempo. La corte no era un edificio imponente como por ejemplo los que tenemos en nuestra ciudad, sino era una tienda de campaña que era llevada de un lugar a otro. Eso conforme a la agenda o al pedido, ¿no es cierto?, del juez, se trasladaba esa tienda de un lugar a otro. El juez recorría siempre cierto circuito. Ahora, era el juez y no la ley el que fijaba la agenda y tomaba asiento con toda la pompa que él pretendía tener en su tienda, siempre rodeado de sus asistentes. Cualquiera podía observar el procedimiento desde afuera de la tienda, pero solo los que eran aprobados lograrían que se juzgaran sus pleitos. Esto significaba, por lo general, usando la inteligencia humana, que se debía sobornar a los asistentes del juez para que ellos llamaran la atención del juez a la causa que ellos estaban pidiendo que se le haga justicia. Usted dirá, pero eso ya lo conozco. Pero eso pasó siempre. Y el Señor, justamente sabiendo que esto estaba arraigado en la sociedad, da una parábola para que nosotros podamos entender bien cómo sucede el tema de la oración. Ahora, esta mujer tuvo que superar 3 obstáculos antes de presentarse a la corte. En primer lugar, era mujer. Usted sabe que la mujer en aquel tiempo de la sociedad no había ganado los derechos que hoy tiene la mujer ganado. Por lo tanto, ella tenía una escasa posición ante la ley. En la sociedad palestina de los días del Señor, las mujeres normalmente, usted va a ver en la palabra de Dios, no acudían a ninguna corte.
En primer lugar, porque era mujer. El pasaje nos dice que era viuda. La segunda desventaja, pero ella logró superar eso. No tenía marido que la pudiese representar ante la corte. Y en tercer lugar, era pobre. Y el Señor lo recalca esto en esta parábola, dice, era una mujer pobre y no tenía para pagar cohecho, no tenía, aunque ella hubiera querido hacerlo, pero no tenía, era pobre, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, no es sorpresa, antes como ahora también, que las viudas pobres no siempre recibieran la atención que la ley de Dios y las leyes supuestamente debían brindarles. Al conocer más apropiadamente entonces este escenario, el escenario que nos muestra la parábola, podemos comprender mejor entonces esta enseñanza. El Señor ofrece 3 contrastes para enseñar acerca de la oración. ¿Cuáles son esos contrastes? En primer lugar, contrasta la oración con el desmayar. La oración con el desmayo. Versículo 1 dice lo siguiente: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Seguramente usted ha asistido a algún lugar donde usted hasta percibía y se daba cuenta que una mujer o tal hombre, por lo que estaban viviendo, se iba a desmayar. Y usted sabe lo que es el desmayo, ¿no? A la persona le da un síncope, así se decía antes. La persona se desvanece y no puede hacer nada para evitarlo, y a la gente que la rodeamos, a la persona o a la misma persona, le da una sensación de impotencia. Es como que prácticamente sabemos que se va a desmayar. Ahora, el término desmayar se aplica a la persona que pierde el sentido o pierde el conocimiento momentáneamente. Se desvanece, desfallece. Y en el sentido figurado, para que nosotros lo podamos aplicar espiritualmente esto, es como renunciar, es como ceder. En un momento es como que bajamos los brazos y nos dejamos vencer, parece. Ahora, ¿cuándo una persona se desmaya? Nos desmayamos cuando el oxígeno falta al cerebro. De repente, por alguna situación, se le deja de irrigarse la sangre al cerebro, y esa pérdida pasajera del conocimiento va acompañada de una paralización momentánea de los movimientos del corazón y de la respiración, que es debida justamente a una falta de irrigación sanguínea en el cerebro. ¿Qué es lo primero que queremos hacer cuando una persona se desmaya? Que las personas no hagan un cerco. Enseguida empezamos a desparramar personas. ¿Y qué hacen las personas? Comienzan a tratar de darle, ¿qué cosa? Aire, a hacerla volver en sí. Está desmayada, necesita oxígeno. Y muchas veces yo creo que usted ha leído o se ha dicho que la oración es el oxígeno en la vida espiritual del cristiano, ¿no? Entonces, si no oramos, la enseñanza del Señor es esta: si no oramos, vamos a desmayar. Sea quien sea usted, sea quien pretenda ser o quien la gente a lo mejor le dice que es usted. Puede ser un líder reconocido, puede ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Jesús está enseñando en esta noche a todos que si nosotros no oramos, en algún momento vamos a desmayar. Así de sencillo. Porque la oración es la respiración del alma. La atmósfera en la cual nosotros vivimos está tan contaminada que poco a poco va afectando nuestra vida espiritual. Pero cuando oramos es como que respiramos, es como que tomamos bocanadas de aire puro del cielo y comenzamos a vivir de otra forma, de tal forma que eso nos impide desmayar. La necesidad de orar siempre, dice la palabra. Hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Pablo lo dijo de otra forma. No dijo de orar siempre, pero es similar el término, es un sinónimo. Pablo dijo, orad sin cesar.
Orad sin cesar. Es sinónimo de orar siempre y no desmayar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Esto no quiere decir que debemos constantemente estar repitiendo a manera de rezo ciertas oraciones, porque el Señor, cuando habló de la oración, justamente condenó esa clase de oración. La oración no tiene que ser repeticiones constantemente de vanas, como dice la palabra, vanas repeticiones, sino que tiene que ser algo diferente. Más bien, quiere decir que la oración es algo tan natural para nosotros como la respiración. ¿Usted se da cuenta que está respirando? La mayoría de nosotros ni siquiera le prestamos atención a la respiración. ¿Cuándo le prestamos atención a la respiración? Cuando no podemos respirar. Creo que alguno de ustedes debe estar afectado por alguna enfermedad en la vía respiratoria, ¿no? Y enseguida nos alertamos porque no entra aire a los pulmones. Y ahí es cuando decimos, cierto que tengo que respirar bien. Y le presta atención. Y hasta inclusive quiere ir a sacar turno a un médico. Y quiere probar con cierto tipo de cosas como para hacer que le entre aire a sus pulmones. Pero no le llevamos mucho el apunte al tema de la respiración. Solamente cuando nos falta, ahí es cuando nosotros nos alertamos. Bueno, la oración es lo mismo. Usted debe orar continuamente. Debe vivir en una atmósfera de oración. Debe ser algo tan natural para usted la oración como la respiración. Orad sin cesar. La necesidad de orar siempre, hay una necesidad de orar siempre. Hay una necesidad de respirar siempre. Porque si no respiramos, nos morimos. Si no oramos, nos morimos también espiritualmente. Es lo que está tratando de decirnos la palabra del Señor. De la misma manera pasa con la oración. Debe ser hecha con naturalidad de nuestra vida. En la atmósfera que nosotros vivimos espiritualmente, constantemente tiene que haber un clamor, una comunión con Dios. La oración es mucho más que solamente abrir los labios, es el deseo de nuestro corazón. Y nuestro corazón es como que siempre está deseando algo de estar con Él, de estar en comunión con el Señor. Aunque a veces no imitamos ninguna palabra, nuestro corazón es como que anhela estar en comunión con el Señor. Así que orar sin cesar quiere decir tener deseos santos en nuestro corazón de constantemente estar haciendo la voluntad del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad del Señor? Amén. Entonces ora al Padre Celestial suplicando esta bendición. Por lo tanto, hoy es una noche para escoger, una noche para decidirse si va a orar o en realidad va a desmayar. Son dos opciones de las cuales usted tiene que elegir una. O desmaya, elige desmayarse, o elige orar. Seamos sabios y elijamos orar al Señor. Amén. En segundo lugar, hay otro contraste que es acerca de la viuda. Es contrastada con los hijos de Dios. Dice, diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Amén. Jesús no dijo que el pueblo de Dios fuera como esta mujer, sino todo lo contrario. Es más, dijo precisamente todo lo opuesto, porque hay un contraste aquí. Debido a que no somos como ella, debemos animarnos más y mucho más en nuestras oraciones. Jesús argumentó, si una viuda pobre recibió lo que merecía de parte de un juez egoísta, ¿cuánto más recibirán los hijos de Dios lo que es justo de parte de un Padre amoroso y celestial?
¿Amén? Consideremos los contrastes. Para empezar, la mujer era desconocida. Claro, el Señor contó una parábola. En las parábolas, por regla general, no se pone nombre, pero Él dijo una mujer desconocida. Pero nosotros, usted y yo, no somos desconocidos ante Dios. ¿Amén? Dios conoce su nombre y apellido. Dios conoce la dirección donde usted vive. Dios conoce su número de documento. Dios conoce todo lo que usted tiene y lo que no tiene. Dios conoce cuándo se levantó y cuándo se acostó, lo que comió, si no comió. Dios conoce con el deseo que vino al culto y qué es lo que está pensando en este mismo momento. Dios lo sabe todo. ¿Amén? Dios cuida de sus hijos. Dice la palabra que cuanto más hay padres que le dan a sus hijos cosas buenas, y aunque el hijo le pida algo, no le da algo que le va a hacer mal. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Amén? La viuda no tenía acceso al juez. La viuda no tenía acceso al juez, pero los hijos de Dios tienen acceso pleno a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén a esto? El velo fue rasgado, lo que antes privaba de la presencia de Dios, por la sangre de Jesús, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, fue Dios quien rasgó el velo y hoy tenemos acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. Nos podemos llegar ante Él a pedir la ayuda que nosotros necesitamos. Gloria al nombre del Señor. La mujer no tenía ningún amigo en el tribunal. ¿Vieron ese dicho que dice, hacete amigo del juez? Ella no era amigo del juez. No tenía ni siquiera ningún amigo en los asistentes. No tenía nadie quien abogara por ella. No tenía nadie quien le hiciera de referencia a la causa que ella quería presentarle al juez. Todo lo que podía hacer era caminar alrededor de la tienda. Recuerde que no era un tribunal como un palacio que tenemos nosotros, era una tienda. Todo lo que ella podía hacer era caminar alrededor de la tienda y convertirse en el terrible fastidio del juez. Gritándole al juez, juez, hazme justicia de mi adversario. Y caminando una y otra vez, tratando de llamar la atención y gritándole y tratando de que el juez la atienda, juez, hazme justicia de mi adversario. Pero cuando los creyentes oran, tienen en el cielo un glorioso y bendito abogado. ¿Cuánto tiene ese abogado? Que aboga por la causa. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Tenemos además un sumo sacerdote, quien constantemente nos representa delante del trono de Dios. Jesús es ese sumo sacerdote. Cuando oramos, podemos pedir a la palabra de Dios y apropiarnos de muchas promesas, pero la viuda no tenía ninguna promesa de la cual ella se iba a apropiar, solamente reclamar para convencer al juez que oyera su causa. Nosotros no solamente tenemos las promesas infalibles de la palabra de Dios, sino que también tenemos el Espíritu Santo que además nos ayuda y guía nuestras oraciones. Hay veces que no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria al Señor, y esa oración es escuchada directamente por nuestro Padre Celestial. Tal vez el mayor contraste en la vida de la viuda es que ella acude a un tribunal, pero los hijos de Dios, usted y yo, si somos hijos de Dios, ¿cuánto hay hijos de Dios acá? No vamos más al tribunal. Un día pasamos por un tribunal, fuimos declarados pecadores, condenados, y al arrepentirnos delante de Dios y aceptar nuestra posición, el Hijo de Dios dijo, Padre, yo pagué por él, pagué por ella, perdónalo porque está arrepentido. Estábamos compungidos en nuestro corazón, estábamos convictos en nuestro pecado y por ese arrepentimiento y por creer que Jesús murió en nuestro lugar, fuimos declarados
justos, justificados, como si nunca hubiésemos pecado, por la fe en el Señor. Así que ya no más juez para nosotros. Dios no es nuestro juez. Lo que sí, esta viuda fue delante de un juez, pero nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa. Amén. ¿Cómo fue que hemos vivido nuestra vida como creyente, como hijo de Dios, después de haberla recibido en nuestro corazón como el Señor de nuestras vidas? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Pudiste cumplir el propósito que Dios tenía planificado para tu vida? ¿Qué hiciste con todo lo que Él te dio? ¿Te entregaste de lleno al propósito divino? ¿Cuántas personas pudiste llevar a los pies de Cristo? ¿Qué hiciste para extender el Evangelio de Dios? ¿De qué forma, si no pudiste hacerlo, bueno, de qué forma pudiste contribuir para que otros lo puedan hacer? Pero nuestra vida será juzgada de acuerdo a nuestras obras para recibir recompensa. No es que vamos a hacer salvo por obra, no, pero va a ser recompensado por sus obras. Algunos tendrán obras como oro, piedras preciosas, como plata, como bronce. Otros tendrán obras como madera, heno u hojarasca. Todo será pasado por el fuego. Y de él recibiremos la recompensa, dice la palabra del Señor. Ella suplicó en su pobreza, pero nosotros tenemos a disposición. Ella fue delante de un tribunal, nosotros vamos delante del trono de la gracia. Amén. Para hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros tenemos a disposición las riquezas de Dios. El punto es claro, si no oramos, nuestra condición espiritual será igual a esta viuda pobre. Por eso debemos animarnos a orar. Y en tercer y último lugar, hay otro contraste entre el juez y el Padre Celestial. Jesús compara y hace un contraste entre un juez y un Padre Celestial. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A menos que se comprenda que Jesús está recalcando constantemente, haciendo contrastes, el pasaje es como que da la idea de que hay que persuadir a Dios. Dicho de otra forma, de tratar de sobornarlo a Dios para que Él llegue a contestar nuestra oración. Pero le doy una noticia: Dios no es ningún juez injusto. ¿Cuántos lo saben eso? ¿Por qué? Porque Dios, en primer lugar, es un Padre amoroso que atiende hasta el más mínimo clamor de sus hijos. Es más, Dios es como que está tratando de ver el anhelo de tu corazón para poder responderte sin que le ores. ¿Nunca le pasó que usted dijo, tenía ese anhelo, no le conté a nadie, no lo dije, no quería poner a nadie en compromiso, y de repente te golpean la puerta y te traen eso que tanto anhelabas? Dios conoce el anhelo de tu corazón. Amén. Y lo suple. Es generoso con sus dádivas, con sus dones. Es un Dios extremadamente generoso. Lo vemos en la creación. Dios no creó un árbol y dijo, bueno, este árbol tiene que gustarle a todos y se acabó. Dios hizo, pero miles de clases de árboles. Y que no te da una fruta, te da centenares de fruta, miles de fruta. Dios no hizo un animal, hizo millones de animales diferentes. Que hasta el hombre todavía sigue hasta encontrando nuevas especies. Dios creó no un pez, miles de peces diferentes. Dios hace todo lo que hace abundantemente, te lo da. Y cuando Dios te bendice, te da hasta que tu copa rebose. ¿Cuánto tienen ese Dios? No solamente es generoso, se preocupa por nuestras necesidades. Él está preocupado por tus necesidades, porque es un Padre bueno y está listo para responder cuando nosotros le llamamos. Por eso la palabra dice,
pidan y yo les daré, llamen y le voy a abrir, clamen y yo le voy a responder. La única razón por la que el juez ayudó a la viuda, dice el texto, que fue que él temió. En su corazón, él dijo, esta mujer me va a agotar la paciencia. Entonces le voy a dar lo que me está pidiendo. ¿Por qué le das las cosas a tu esposa, a tu hija, a tu hijo? Para que no te agote la paciencia. Y vos decís, bueno, pero ya está, se lo voy a dar. Me va a agotar la paciencia. Pero Dios no es un juez injusto, que está pensando eso. Lo voy a dar porque me va a agotar, me va a estresar. Pero ¿sabe qué significa literalmente esa palabra, me va a agotar la paciencia? Se traduce del griego como me va a calumniar. Claro, si no atendía la causa, ella iba a desparramar por todas partes. Este es un juez injusto. Y él temía eso, que lo calumniara. Es decir, que lo que él temía era que le arruinara la reputación de juez que tenía. Ahora, Dios responde a la oración, pero para su gloria y para su honra. No es porque teme de que nosotros nos encaprichemos, pongamos trompita y digamos Dios es malo. Malo, malo, malo. ¿Vio como los chicos a veces se ponen así, no? No te quiero más. ¿Por qué? Porque no me das lo que pido. Pero Dios responde nuestra oración para su gloria y para nuestro bien. Y no se molesta nunca cuando nosotros acudimos a Él. Entonces, ¿cómo explicamos las dilaciones de Dios en la respuesta a nuestra oración? ¿Por qué Dios dilata la respuesta? ¿Por qué Dios se tarda aparentemente? Especialmente cuando Él dice en el texto, pronto les hará justicia a sus hijos. Él no va a tardar en responderle a sus hijos. Y usted dice, pero ¿cuánto hace que yo le estoy pidiendo a Dios y Dios no me responde? Porque para mí es como que se está tardando. ¿Y qué le está pidiendo usted? ¿Algo conforme a su voluntad o algo conforme a su voluntad? Porque las oraciones que vienen pronto son aquellas que son hechas conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad. Entonces recuerde que las dilaciones de Dios no son demoras como de inactividad. ¿Vieron cuando usted va a hacer un pedido a la municipalidad y le cajonan el pedido? Y usted dice, bueno, tengo que ir de vuelta, parece que me cajonaron el pedido, nadie se mueve. No, cuando usted ora a Dios y le pide algo, Dios no es que demora por inactivo, sino porque Él está preparando las cosas. Él está preparando el escenario para poder responderte. Dios siempre contesta la oración de muchas maneras, de otra manera, pero Él va a responder la oración. La Biblia dice en Romanos 8:28, ¿qué dice la palabra? Romanos 8:28. ¿Cómo? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. De alguna forma, Él va respondiendo a las oraciones. Y todo lo que va sucediendo, en algún momento te das cuenta que también va obrando para bien. Dios obra siempre en todas las cosas, haciendo que todo obre en forma conjunta para que se puedan cumplir sus propósitos. Pero sus propósitos. Es decir, que lo que más está interesado Dios en tu vida es que puedas llegar a cumplir sus propósitos. Y el gran propósito eterno que Dios tiene es que te llegues a parecer a Jesucristo. Así que muchas veces lo que pedimos es que Dios quite la prueba, o que calme esta tempestad, o que haga esto y haga aquello. Resulta que todo eso Dios a veces lo permite para que tenga más paciencia, para que tengas más mansedumbre, para que tengas amor, para que tengas fe, para que tengas el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Por eso
la prueba a veces persiste y está ahí hasta que aprendas la lección. No es que Dios no te responde. Dios está muy interesado en tu vida y Él está trabajando sobre tu vida. Dios obra siempre en todas estas cosas en conjunto. El momento en que elevamos una petición que está dentro de su voluntad, dice primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Amén. Dios empieza a orar, tal vez no lo veamos ahora, pero un día, en algún momento, en cualquier lugar, vamos a ver la respuesta de parte del Señor. La pregunta entonces que termina este texto concuerda con el pasaje anterior, con el contexto de Lucas 17, donde el Señor habló acerca de algunas situaciones que Él compara. Esta generación compara estos tiempos, que son tiempos muy peligrosos. Y Él dice que antes de la venida de Cristo, antes de que el Señor venga a buscar a su iglesia, será un tiempo de mucha apostasía, como por ejemplo en los días de Noé, donde había muchísimas personas, pero tan solamente 8 personas fueron salvas. ¿Cuánta fe había? Solamente 8 se salvaron. Sodoma y Gomorra compara la situación, dice 4 se salvaron solamente. Y una de ellas pereció en el camino. Por eso el Señor pregunta y le pone la frutilla al postre, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, que los tiempos del fin, estos tiempos, van a ser tiempos de muy poca fe. Pero para tener una fe en aumento, una fe en constante crecimiento, tenemos que orar siempre y no desmayar. Amén. Que el Señor nos ayude. Vimos 3 contrastes necesarios a tener en cuenta a la hora de orar: la oración versus el desmayo, la oración versus los hijos de Dios, la viuda versus hijo de Dios, el juez injusto versus el Padre Celestial. El pasaje nos anima a poner nuestra fe, tu fe, quizás que sea como un granito de mostaza, en Jesucristo, sin que importe lo que otros digan, lo que otros hagan, como le vaya a otro, tu fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Escuche, la viuda no se desanimó por la indiferencia del juez. Que no te desanimen la circunstancia, que no te desanimen la aparente falta de respuesta, sino que te puedas prender de las promesas del Señor. Jesús siempre responde a la oración hecha con fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y recompensa siempre, nos dice su palabra, a todos los que creen en Él. Gloria a Dios.